Bueno, chicas y chicos, estamos aquí con otro nuevo tema, en este caso ciencias sociales, el tema 3, titulado Nuestro impacto en el medio ambiente. Vamos a ver este vídeo introductorio, si me deja. Vale, este pasa justo al revés, hemos empezado con mal pie, justo al revés de lo que nos pasaba. Con un navegador sí que se veía, se está subiendo el otro vídeo. Vamos allá. Hay unos tipos de vídeos que se ven mejor con un navegador, otros que se ven mejor con otro, pero no pasa nada, los combinamos los dos. Un segundito, no me vaya nada de tiempo. Vamos a ver aquí la biblioteca. Disculpad, vamos a ciencias sociales. Accedemos por aquí. Y enseguida lo tendremos. Vamos allá. Vamos un poquito más atrás. Vamos a dejar abiertos los dos navegadores. Así que lo que no se ve con uno, se ve con el otro. No hay problema. Bueno, pues en este caso es un problema de ambos navegadores, no pasa nada. Vamos a ir con este que se ve mucho más claro. Bien. Decíamos, comentábamos ya en clase, ¿dónde podemos contemplar el paisaje en la fotografía? Evidentemente en el mar. ¿Hay algún elemento que llama la atención? Sí que llama la atención porque esto es un plástico, no es una medusa. Decía, algunas tortugas marinas se alimentan de medusas. ¿Qué les puede pasar si confunden una bolsa de plástico con una medusa? Pues ya me comentabais que, bueno, pues puede adherir a su aparato digestivo, puede impedirle respirar y incluso puede producirle la muerte. ¿Cuánto tiempo crees que tarda en degradarse una bolsa de plástico? ¿Un mes, un año o 400 años? ¿Vale? Los más inocentes decía, ojalá que fuera así, chicos, un mes. Los menos inocentes, un año, y ya pues, los más realistas, 400 años. Más de 400 años, de hecho. ¿De qué otras maneras las personas y actividades económicas contaminan los mares y océanos? Pues hemos abierto un debate muy interesante, ¿vale? Y habéis podido comentar al respecto. Bien, vamos allá. Detectamos problemas medioambientales. Vamos a ver un vídeo introductorio sobre este aspecto. Vamos allá. Un segundito. Vamos a poner más grandote. ¿Por qué desaparecen los bosques? Los bosques ocupan un tercio de la superficie terrestre. La mayoría se encuentra en Europa, en el centro de África, en el sureste asiático y en el norte, centro y sur de América. Actualmente, muchos bosques están desapareciendo debido a las actividades humanas. Este proceso se conoce como deforestación. Las áreas más afectadas por la deforestación son las selvas, especialmente la Amazonia, en América del Sur. Entre las principales causas de la desaparición de los bosques, destaca la tala indiscriminada de árboles. Al talar los árboles, se consiguen terrenos para la agricultura, para que paste el ganado o para construir edificios, carreteras o embalses. Otro motivo de deforestación es la actividad industrial. De los bosques se obtienen madera y papel. La extracción de petróleo y de minerales también contribuye a la pérdida de los bosques, ya que para extraer esta riqueza de la tierra es preciso talar la cubierta vegetal. Por último,
Los incendios también suponen una pérdida importante de la superficie forestal. La desaparición de los bosques tiene importantes consecuencias. Una de ellas es el cambio de clima. Como las plantas absorben la humedad y el exceso de dióxido de carbono de la atmósfera, en las zonas taladas el clima se vuelve más seco y cálido. Otra consecuencia importante de la deforestación es la desaparición de las especies animales y vegetales que viven en esos bosques. Además, los suelos se erosionan al perder la vegetación que los protege del viento y la lluvia. Si conseguimos controlar la tala y equilibrar el número de árboles que se corta con la plantación de nuevos ejemplares en otras zonas, podemos frenar la deforestación y evitar la desaparición de los bosques. Bien, pongo un vídeo muy instructivo, ahora estoy divertido. Bien, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Bueno, lo ha explicado el vídeo mucho mejor que lo voy a explicar yo, pero tengo que marearles un poco. Vamos a ver. La deforestación y la pérdida de bosques. En muchos lugares del mundo se talan grandes superficies de bosques y de forma descontrolada para obtener madera, ampliar el terreno para cultivar, construir carreteras, explorar los minerales del suelo, etc. Cuando desaparece un bosque también lo hace la fauna que lo habita. La pérdida de biodiversidad, bio es algo vivo, ¿vale? La biología, por ejemplo, la ciencia que estudia los seres vivos. Diversidad, algo diverso, ¿vale? Que hay muchos. Por lo tanto, la variedad de animales y plantas de un lugar en concreto. Si se dice que un lugar tiene mucha biodiversidad, significa que tiene una gran variedad tanto de fauna como de flora, tanto de plantas como de animales. Es una de las consecuencias más graves de la deforestación. Aquí tenemos la Amazonia del Sur, la Amazonia de América del Sur, perdón, el bosque más grande del mundo y con mayor biodiversidad. Sin embargo, un 20% de su superficie ya se ha deforestado. Aquí lo tenemos deforestado y aquí todavía pues, se conserva la selva, digamos, más natural, más virgen. Además, cuando se arrancan las plantas del suelo y este queda desprotegido frente a la erosión, con el tiempo un suelo muy erosionado corre el riesgo de convertirse en un desierto. Si queda desprotegido, frente a la erosión, significa que los agentes externos, como pueden ser el viento, como puede ser la lluvia, ¿vale? Hacen que cada vez haya menos plantas y no hace falta irse al Sáhara para ver el desierto. En Almería hay desierto, ¿vale? De hecho, hay muchas películas de las que veían nuestros abuelos de indios americanos que no se iban a Hollywood a filmarlas, sino al desierto de Almería. De hecho, hay un mini Hollywood, hay una recreación de un pueblo del lejano oeste americano allí y lo recrea perfectamente porque es el desierto. Y el desierto avanza, ¿vale? En Alicante lo veremos dentro de poco cómo seguir avanzando. La sobreexplotación de los recursos naturales. La sobreexplotación, es decir, una explotación sobrepasada, ¿vale? Digamos, sería un prefijo aumentativo en ese sentido, de los recursos naturales se produce cuando los consumimos tan rápido y en cantidades tan grandes que no damos tiempo a que se regeneren de forma natural. Esto ha provocado la extinción de algunas especies de animales y plantas y amenaza la supervivencia de otras muchas. Tenemos aquí el 2, el delfín de río Chino se ha extinguido debido a la caza excesiva y a la contaminación de las aguas, mientras que los que amenazan esa supervivencia y se denomina animales en peligro de extinción podría estar el narval. Ya os comentaba que el unicornio es un animal que no existe, ¿vale? Es mitológico, siento chafaro la guitarra, pero es así. Pero el narval, que es un delfín unicornio, digamos, sí que existe, ¿vale? Y está en vías de extinción. También a causa del agotamiento de algunos acuíferos, yacimientos minerales y tierras cultivadas de forma intensiva, ¿vale? Las aguas subterráneas, los yacimientos de los minerales, es decir, no son infinitos, ¿vale? Los minerales, o sea, el carbono es infinito, el petróleo
que no es infinito, nos creemos que sí, pero son recursos naturales como la energía eólica, es decir, la procedente del sol, digamos, perdón, la energía eólica procedente del viento cuando mueve los molinos, la energía solar procedente del sol, sí que es infinita en ese sentido, pero la de los combustibles fósiles como pueden ser carbón y petróleo no lo es. Bien, aquí para saber más tenemos una página web que podemos consultar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En 1992 se celebró en Brasil, Brasil me río yo, o sea, la Amazonia la están destrozando por las políticas medioambientales nefastas o nulas que hay en Brasil, pero en el 92, en otros tiempos, se celebró la Cumbre de la Tierra en el propio Brasil. En ella participaron más de 170 países preocupados por la pérdida de especies. Aquí tenemos, por ejemplo, el oso panda, súper amenazado en China. Aprobaron el convenio sobre la diversidad biológica por el que se comprometían a 3 puntos. 1. Realizar una lista de las especies amenazadas en riesgo de extinción y adoptar medidas de su conservación. Siento deciros que las especies amenazadas, en ese momento, en el 92, seguro que ahora están extinguidas. Siento decirlo, pero es así, es la dura realidad. Establecer áreas protegidas para estas y recuperar hábitats o paisajes deteriorados. Crear leyes para reducir los impactos ambientales de las distintas economías. ¿Vale? Pero esto no es tarea fácil, ¿vale? Y tardó muchísimo en materializarse, ya lo veremos, con el Acuerdo de París, que tardó bastante, 2015. La contaminación. La contaminación consiste en arrojar al medio ambiente sustancias nocivas, o sea, malas, negativas, que alteran la composición de la atmósfera, el agua o el suelo. La atmósfera. Se contamina, por ejemplo, con los gases que emiten los automóviles, las industrias, los aparatos de calefacción, los incendios o la quema de combustibles como son el carbón o el petróleo. La contaminación de la atmósfera está provocando un calentamiento global, que por cierto lo había explicado estupendamente, del planeta, es decir, un aumento de la temperatura de la superficie terrestre. Vamos a ver. Vamos allá. Tenemos la contaminación atmosférica tiene lugar cuando en el aire se concentran sustancias nocivas que alteran su composición y pueden perjudicar a los seres vivos. Causas de la contaminación atmosférica. Pues ahí tenemos causas naturales, las cenizas y gases de las erupciones volcánicas, como ahora el volcán de La Palma, como en su momento el que se produjo en Islandia, que paralizó gran parte del tráfico aéreo europeo, accidentes provocados por terremotos y los incendios no provocados. Bueno, eso no podemos evitarlo, pero hay cosas que sí que podemos evitar. Causas humanas evitables, el gas metano emitido por la fermentación de excrementos del ganado, los pedos de las vacas. No es que podamos decirle a las vacas que no se tiren pedos, pero habrá que replantearse un poquito si realmente no produce más huella de carbono, más residuos y más metano emitido al aire con lo nocivo que es ese NH3, ese metano, por concentrar tantísimo en la ganadería, ¿vale? Y no pastar más libremente. Hace falta tanta carne, tanta leche, habría que preguntárselo. La quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural, no vamos a repetir. El uso de los CFC, clorofluorocarbonados, ¿vale? Ya explicaremos luego lo que es eso, no entra para el examen porque creo que es un poquito más avanzado, pero lo explicaremos. La mala gestión de los residuos sólidos. El empleo de pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos en la agricultura intensiva. Bueno, vamos a recuperar un poquito más, como comentaba un compañero, la agricultura más de puerta a puerta, del campo a la mesa. ¿Vale? No hace falta tanto intermediario, ni tantas pesticidas, ni tantos herbicidas, ni fertilizantes. Y los incendios provocados, ¿vale? Ya hemos comentado que lamentablemente esto existe, ¿vale? Y pueden provocarse por una parte porque la persona esté enferma, es decir, sea un pirómano, pero por otra parte porque hay unos intereses ahí económicos, inmobiliarios de por medio, ¿vale? Que implican el quemar una zona para luego urbanizarla y recalificar ese terreno, lo cual es lamentable. Bien, volvemos aquí, un momentito. Vale, efectos de la contaminación. Pues aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí tenemos el aumento del calentamiento global del 2012 al 2016. ¿Vale? Aquí tenemos la lluvia ácida, literalmente. Vamos, no son cosas que nos inventamos, son realidades. Aquí tenemos el smog, ¿vale? O la contaminación que es visible, que es real cuando llegamos a las ciudades. ¿Vale? Aquí tenemos la destrucción de la capa de ozono, que hemos ido viendo menguar sobre la Antártida en este caso. Aquí tenemos la pérdida de la biodiversidad, que esto podría ser perfectamente una montaña de aquí cerquita.
Aquí tenemos las enfermedades respiratorias, cutáneas de la piel o cardiovasculares, ¿vale? Cardíacas justamente por la contaminación. La corrosión de edificios, aquí tenemos y de monumentos, ¿vale? Por el excesivo contaminante. No me digas que es por las cacas de las palomas, ¿vale? Que eso es lo mínimo. Bueno, estos y muchos más. Bien, el agua se contamina, por ejemplo, con los vertidos industriales, las fugas de petróleo de los barcos, chapapote, ya lo hemos explicado en Galicia, que los transportan con las aguas residuales que se generan en las poblaciones y se arrojan directamente al mar sin depurar. Toma ya directamente, a pelo. La contaminación de las aguas amenaza la vida de muchos animales y plantas acuáticos. Aquí tenemos la contaminación de las aguas, aquí tenemos esta pobre tortuga. El agua contaminada produce pérdida de la biodiversidad, tanto en especies animales como en vegetales. Aquí tenemos la pobre tortuga con su petróleo encima, su chapapote. La desaparición de especies animales y vegetales provocada por la contaminación de las aguas afecta a las cadenas alimenticias y perjudica a muchos otros animales y personas. Esto podría ser el mar menor perfectamente, ¿vale? Ya hemos puesto el ejemplo. Si yo tengo la hierba, un conejo y el león y me cargo al conejo, pues el león no va a comer hierba, con lo que también a medio y largo plazo morirán los leones. El agua contaminada se filtra y contamina los suelos. Los suelos afectados por el agua contaminada pierden nutrientes y son menos fértiles. Fijaros qué cantidad de basura, por no decir de M. Los acuíferos, aguas subterráneas, también pueden recibir agua contaminada por el filtrado de los suelos. Beber agua contaminada provoca enfermedades de las personas, algunas muy graves. Fijaros aquí directamente, sin ningún pudor, ale, una tubería, un tubo y ale, a verter. Por último, el suelo se contamina por el uso de pesticidas y fertilizantes de la agricultura, por la acumulación de residuos industriales tóxicos y basuras. La contaminación del suelo perjudica a las plantas que se deterioran o pueden incluso morir, y a los animales y las personas como las plantas que crecen en estos suelos contaminados. Bien, aquí tenemos pesticidas y fertilizantes. El uso de pesticidas y fertilizantes en la agricultura es muy perjudicial para los suelos. Los residuos industriales, el suelo también es contaminado con los residuos industriales directamente, como he visto anteriormente. Vertedero, acumulación de basuras, también una fuente de contaminación. Al final todo esto se filtra, tanto al suelo como al aire. Campo de maíz, la contaminación del suelo perjudica a las plantas y a los animales. Fijaros cómo está este campo de maíz, que da pena. Bueno, muchos ejemplos. Bien, en cuanto a las actividades, aquí tenemos, dice, selecciona en cada caso la acción correcta. La deforestación y la pérdida de bosques. ¿Verdadero o falso? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Verdadero? La deforestación, si me deja esto abrir un poquito más. La deforestación genera un aumento de la biodiversidad. ¿Verdadero? ¿Falso? Acá, falso. Y aquí no nos deja. La sobreexplotación de los recursos naturales se produce cuando los consumimos tan rápido y en cantidades tan grandes que no damos tiempo a que se regeneren de forma natural. Verdadero. A ver si me dejo aquí. Bien, lo tenemos todo bien, perfecto. Vamos a oírlo otra vez. Estupendo. Otra actividad más. Selecciona la opción correcta. Se contamina, por ejemplo, con los gases que emiten los automóviles, las industrias, los aparatos de calefacción, los incendios o la quema de combustibles como el carbón y el petróleo. ¿Qué sería? El agua, la atmósfera, el suelo. La atmósfera. Se contamina, por ejemplo, con los vertidos industriales, las fugas de petróleo, de los barcos que lo transportan o las aguas residuales que se generan en las poblaciones y se arrojan directamente al mar sin depurar. ¿El suelo o el agua? Se contamina, por ejemplo, con el uso de pesticidas y fertilizantes de la agricultura y por la acumulación de residuos industriales tóxicos y basura. ¿Atmósfera? No, que repetimos. Suelo. Muy bien, continuamos. Bien, nos preocupa el cambio climático. La Tierra se calienta. En las últimas décadas ha aumentado la temperatura media de la superficie terrestre, como consecuencia del incremento de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, en especial de dióxido de carbono. Su fórmula química es CO2. Aquí tenemos uno, y nos vamos al dibujo. Los automóviles que utilizan combustibles fósiles, ya sea gasolina o diésel, expulsan gases nocivos a la atmósfera. A lo largo de la historia de la humanidad se han sucedido periodos fríos,
con temperaturas mucho más bajas que las actuales y periodos cálidos. Pero en la actualidad, ojímetro, ojo al dato, el calentamiento de la Tierra se está produciendo más rápido que nunca. En los últimos 100 años la temperatura ha aumentado lo mismo que en los 18.000 anteriores. Es impresionante. Vamos a ver un vídeo. Bien, el efecto invernadero. El efecto invernadero provocado por algunos gases de la atmósfera es un fenómeno natural esencial para la vida. Los gases del efecto invernadero. Estos gases retienen gran parte del calor que recibimos del Sol y que la superficie terrestre devuelve al espacio. De esta manera, la temperatura media de la Tierra se mantiene en unos 15 grados. Sin este efecto invernadero, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. Gases de efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua, el ozono y el CFC. No os preocupéis por el óxido nitroso y el CFC, que no va a entrar para el examen. Algunos procesos naturales de actividad humana emiten gases que aumentan el efecto invernadero, pero la emisión excesiva de estos gases a la atmósfera es muy perjudicial, porque a más gases, más calor queda retenido en la superficie terrestre. Esto tiene graves consecuencias ecológicas. Emisiones naturales de gases de efecto invernadero, emisiones humanas de gases de efecto invernadero. ¿Vale? Bien, esto se va a ver mucho mejor explicado y hacemos un parón aquí en el camino para irnos al canal de YouTube, como se está subiendo aquí el vídeo. Vamos a dejarlo que siga subiendo. ¿Vale? Y aquí digo que vamos a hacer un pequeño alto en el camino para justamente irnos a los vídeos y nos vamos a listas, ¿vale? Nos vamos a ciencias naturales y aquí, ay, perdón, disculpa, fallo mío. Quería decir que nos fuéramos a ciencias sociales, perdón. Paramos un momento y aquí veréis que he añadido ya, mira, el nacimiento me he equivocado y lo he puesto en las sociales, lo vamos a añadir a ciencias naturales y ya lo hemos quitado. Bien, vamos a ver. Vale, este es muy largo, está muy bien. Primero vamos a ver el de la Deuteca y luego os comento este que es muy largo, pero es muy chulo, muy bueno. Que afectan al ecosistema. Los ecosistemas cambian con el tiempo. Algunos de estos cambios son naturales y no afectan a los seres vivos. Por ejemplo, los cambios que se producen en los ecosistemas con las estaciones del año. Otras veces, algunas actividades humanas producen cambios que deterioran los ecosistemas. Por ejemplo, cuando se provoca un incendio en un bosque y mueren muchas plantas y animales. Los problemas de los ecosistemas son principalmente tres: la deforestación, la contaminación y la sobreexplotación. ¿Qué es la deforestación? La deforestación es la pérdida de los bosques. Se debe a que se talan los árboles para conseguir madera, para tener terreno donde cultivar o para disponer de un espacio donde construir. Cuando desaparece el bosque, desaparecen también los animales que viven en él. Además, el terreno queda sin vegetación y la lluvia y el viento arrastran el suelo. La pérdida del suelo se llama también erosión y deteriora aún más el ecosistema porque las plantas no pueden crecer sin suelo. ¿Qué es la contaminación? La contaminación
contaminación es uno de los problemas más frecuentes de los ecosistemas. Se produce por actividades humanas que generan basuras, humos y sustancias perjudiciales para la salud y para los ecosistemas. La contaminación afecta al aire, al agua, al suelo y por tanto a todos los seres vivos. Es fundamental que todos colaboremos para evitarla. ¿Qué es la sobreexplotación? La sobreexplotación ocurre cuando en un ecosistema las personas recogemos más animales o más plantas de las que se pueden producir de forma natural. Por ejemplo, el mar es un ecosistema en el que viven muchos peces como el atún. Cuando los pescadores capturan demasiados atunes, se está produciendo una sobreexplotación que pone en peligro la supervivencia de estos peces. ¿Qué es la extinción de los seres vivos? Un ser vivo se extingue cuando desaparece de la naturaleza. A lo largo del tiempo muchos seres vivos se han extinguido. Algunas veces esto ha ocurrido por una causa natural. Por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron por la caída de meteoritos sobre la Tierra. Pero tristemente la mayoría de las extinciones que ocurren hoy día se deben a acciones humanas. Actualmente muchos seres vivos están en peligro de extinción, porque ya quedan muy pocos. Por ejemplo, en España el lince ibérico es un animal en peligro de extinción. Por eso está protegido por la ley y no se puede cazar ni modificar el lugar en el que vive. Yo creo que este está muy bien. La desaparición de lagos o incluso la subida del nivel del mar. Además, han aumentado los desastres naturales como las sequías, las inundaciones o las grandes tormentas. Todas estas situaciones son consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura que experimenta el planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. Pero, ¿por qué ha aumentado la temperatura del planeta? La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del Sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer debido a la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 han crecido y por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. Te presentamos algunos datos. En los últimos 150 años, la temperatura media mundial ha aumentado casi 1 grado. ¿Te parece poco? Si la temperatura de la Tierra sigue subiendo, puede que miles de especies de animales y plantas desaparezcan para siempre. Los océanos se han calentado. Por este motivo, la cantidad de hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. ¿Sabías que entre 1901 y 2010 el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros? Esto podría provocar que algunos lugares desaparezcan quedando cubiertos por el mar. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. En la actualidad tenemos a nuestro alcance algunas soluciones viables. ¿Quieres conocerlas?
es necesario recurrir a la energía renovable para reducir las emisiones de CO2. Los coches son los responsables del 10% de las emisiones de CO2. Utiliza el transporte público, la bicicleta o camina. Reduce el uso de plástico. La fabricación del plástico implica grandes emisiones de CO2 a la atmósfera. Planta un árbol teniendo en cuenta las características ecológicas de la zona. ¿Sabías que 5 árboles pueden absorber hasta 1 tonelada de CO2 a lo largo de su vida? Recicla siempre. Como curiosidad, se utiliza menos energía para fabricar papel a partir de periódicos viejos que directamente de la madera de los árboles. Apaga las luces cuando no hagan falta. Si ahorramos electricidad, reducimos también el gasto energético para producirla. Recuerda que cuidar del planeta está en tus manos. ¿Te unes a nuestra misión? Hola amigos, hoy aprenderemos qué es el efecto invernadero. ¿Alguna vez has oído hablar sobre él? El efecto invernadero es un fenómeno natural que hace posible la vida en nuestro planeta. Pero, ¿por qué hablamos de efecto invernadero? ¿Sabes cómo funciona? Ahora lo entenderás mejor. Un invernadero es una construcción cerrada de plástico o cristal que se utiliza para producir cultivos, flores o plantas. El techo y las paredes permiten que los rayos del sol entren y se queden dentro del invernadero para calentarlo. De esta forma se consigue mantener la temperatura y la humedad adecuadas para favorecer el desarrollo de las plantas. Este mismo efecto se produce también en nuestro planeta. ¡Qué curioso! La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del Sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2, también conocido como el dióxido de carbono. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 ha crecido y, por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta. Igual que en el invernadero, ¿lo recuerdas? Pero el incremento de estos gases es muy malo para la Tierra, porque ha aumentado su presencia en la atmósfera. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer, debido a la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. En la actualidad, el tráfico de las ciudades, el coche o el avión son grandes emisores de CO2. ¡Guau! ¡Mira esa cantidad de humo en el cielo! Igualmente, gran parte del consumo de electricidad se genera a partir del uso de combustibles fósiles. Has oído bien, cada vez que dejas la luz o un aparato encendidos, estás enviando más CO2 a la atmósfera. Las fábricas también son otra fuente de emisiones de dióxido de carbono. Por ejemplo, para obtener plástico se utilizan combustibles fósiles y se necesitan grandes cantidades de electricidad. ¿Sabías que la industria textil también es altamente contaminante? La ganadería intensiva también es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los incendios forestales envían grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Como consecuencia del aumento del efecto invernadero y como consecuencia del aumento de la temperatura global, la Tierra está cambiando. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos o incluso la subida del nivel del mar. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance algunas soluciones viables, como el reciclaje, la utilización de energías renovables, el transporte eléctrico, la reducción de envases de plástico. ¿Quieres conocer más? Te las explicamos en nuestro vídeo sobre el cambio climático. Bueno, ya os digo, el vídeo no podemos verlo hasta el final, pero es súper chulo, con imágenes muy guays, así que os invito a verlo, pero sí o sí. Ya para terminar, y dejamos aquí el canal de YouTube, vamos a ver los problemas Work and Read para personas con dificultades de lectura. ¿Problemas de lectura? Hola chicos, vamos a descubrir algunos de los problemas ambientales que afectan a nuestro planeta, ¿de acuerdo?
El primero de ellos, la contaminación ambiental. La contaminación ambiental se produce por sustancias perjudiciales que soltamos las personas que alteran la salud del ser humano. Estas sustancias las soltamos en el medio ambiente y afectan nuestra salud, nuestra calidad de vida o el funcionamiento de los ecosistemas. La contaminación ambiental la podemos clasificar según a lo que afecta. Si afecta al suelo, afecta a la agricultura, a la ganadería, a los bosques. Si afecta al agua, insustituible y necesaria para nosotros, los peces mueren, no podemos beber. Y esta contaminación se produce porque fábricas, porque minas, por los desagües que vierten los residuos en los ríos. Y la contaminación ambiental en la atmósfera es cuando se generan humos, dióxido de carbono. Y eso dificulta lo que es la respiración y otras cosas que te voy a contar ahora, relacionadas con la capa de ozono. La capa de ozono está en la atmósfera, ¿vale? Atmósfera rodea el planeta Tierra y la capa de ozono, que nos protege de los rayos ultravioletas que son perjudiciales para nosotros. Esos rayos provienen del Sol. ¿Qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, nosotros soltamos algunos gases, esos gases se combinan con el ozono y se modifican, y entonces desaparece el ozono. Al desaparecer el ozono, ya no tenemos esa protección. Por eso conviene ser más cuidadosos. Otro problema ambiental es el agotamiento de recursos, que se produce cuando nosotros gastamos más rápido de lo que esos recursos se regeneran, se restauran. Por ejemplo, en las especies marinas, cuando se pesca más rápido de cuando nacen, en la madera cuando talamos árboles antes de que estos puedan volver a crecer, cuando agotamos los recursos de las minas o cuando hay animales que están en peligro de extinción por la caza. Esto es un agotamiento de los recursos naturales. Finalmente, otro problema es la alteración de las cadenas tróficas. Recordemos lo que es una cadena trófica o alimentaria. Es la relación entre productores, consumidores y descomponedores. Por ejemplo, el zorro se come este pájaro y este pájaro se come el trigo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo destruyo el trigo, ese pájaro no podrá vivir y el zorro no podrá comer. O incluso si yo como algún tipo de ave, tampoco podré comer ave porque habrá desaparecido esto. La alteración de las cadenas tróficas también es un problema ambiental. Repasamos. Los problemas ambientales son consecuencia de aquellas actividades humanas que alteran el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el medio ambiente y los ecosistemas. Está en tus manos, en las mías, en la de tus padres, tus amigos, tus profesores, el poner tu granito de arena para solucionar estos problemas ambientales. Conciénciate. Hasta pronto. Muy bien. Dos medidas urgentemente. En la actualidad. En mi canal de YouTube, recordad, Macurrao. Bien, vamos allá. Aquí tenemos el efecto invernadero. Los gases nocivos de la actividad humana liberan en la atmósfera se conocen como gases de efecto invernadero. Funcionan de manera similar al cristal, el plástico y el invernadero. Recordad que la única construcción humana que se ve desde la Estación Espacial Internacional, es decir, desde el espacio, son los invernaderos de Almería, el mar de plástico. No es la muralla china, es el mar de plástico en Almería. Dejan que los rayos del sol lleguen a la Tierra, pero retienen gran parte del calor, haciendo que la temperatura aumente. ¿Vale? Aquí tenemos este gráfico que lo hemos visto ya anteriormente. Los gases del efecto invernadero existen de forma natural en la atmósfera y son necesarios para la vida. Sin ellos la temperatura de la Tierra sería extremadamente fría. Sin embargo, el exceso, como siempre, lo poco gusta, lo mucho cansa, de estos gases por la emisión humana está provocando un cambio de clima. Primero, aquí tenemos 1. Los rayos del sol atraviesan la atmósfera y calientan la superficie de la Tierra. 2. Una parte de la radiación solar es reflejada por la Tierra y la atmósfera, volviendo al espacio. 3. Otra parte de la radiación solar es retenida por los gases de efecto invernadero. De esta forma aumenta la temperatura de la superficie terrestre y de los océanos. Vamos allá. Los efectos del cambio climático. Vamos a ver este vídeo. A ver si nos quiere, nos deja. Era una infografía, disculpad. ¿Qué son los síntomas del cambio climático? Aumento de la temperatura media del planeta. La temperatura media del planeta ha aumentado en las últimas décadas. Este incremento se ha producido en un periodo de tiempo muy corto respecto a épocas anteriores. Recordad, más en el último siglo que en los últimos 18.000 años. El rápido calentamiento tiene graves consecuencias. Deshielo de los casquetes polares y aumento del nivel del mar.
La subida de las temperaturas produce que los hielos de los glaciares, las cumbres de las montañas y los casquetes polares se derritan. El deshielo de los casquetes polares es muy peligroso porque aumenta el nivel del mar e influye en su composición. Al recibir agua dulce, la sal del mar disminuye, lo que afecta a los ecosistemas marinos, como por ejemplo estos corales. Aparición de refugiados climáticos. Las sequías y las inundaciones y las temperaturas cálidas tienen graves consecuencias y obligan a muchas personas a desplazarse. Las personas que abandonan sus poblaciones como consecuencia de fenómenos atmosféricos extremos son llamados refugiados climáticos. ¿Vale? Ya son problemas climáticos, ya huyen por guerra, lógicamente, pero por cambios en el clima. Es impresionante. Aumento de los fenómenos atmosféricos extremos. Lo habéis nombrado también. El cambio climático provoca un crecimiento de los fenómenos atmosféricos extremos como olas de calor, sequías, huracanes y tifones. Habéis nombrado también los tsunamis. Cambio de los ecosistemas y extinción de especies. La alteración de los ecosistemas pone en peligro a especies animales y vegetales, ya lo veíamos con el lince ibérico en nuestro caso, ya que no pueden adaptarse tan rápido a estas variaciones. Muchas especies animales y vegetales están en peligro de extinción debido al cambio climático. Y por último, la modificación en el ciclo natural de plantas y animales. Con el aumento de las temperaturas, las estaciones sufren alteraciones. Ya decimos que a veces no hay ni las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, sino que prácticamente pasamos del invierno al verano sin mucha transición. Los ecosistemas cambian. Sucede lo mismo con las épocas de floración, migración y cría. El adelanto de la primavera alargará la temporada de polen. Más alergias. Bien, pues después de esta infografía vemos aquí los efectos del cambio climático. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Polo Norte en el 1779. Aquí tenemos a Groenlandia, pero todo este casquete polar que es hielo sin, digamos, tierra debajo. Tenemos aquí Siberia, tenemos aquí Alaska y aquí, fijaros cómo se ha consumido uno con respecto al otro. El polo norte geográfico, 0 de latitud y 0 de longitud, ahora mismo en verano es agua, ¿vale? Y hace 42 años era hielo. Triste. Dice, el incremento de la temperatura del planeta provoca que se derrita el hielo de los polos y este a su vez provoca un ascenso del nivel de agua de los océanos. Esto puede dar lugar a inundaciones en zonas costeras, como Alicante, que suelen estar muy pobladas, y la desaparición del hábitat de muchos animales y plantas. El aumento de fenómenos meteorológicos extremos, como fuertes tormentas que provocan inundaciones, huracanes con efectos devastadores, olas de calor que favorecen los incendios y periodos largos de sequía. En 1997, preocupados por el cambio climático, los países más industrializados del mundo se reunieron en la ciudad japonesa de Kioto y acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A este acuerdo se le conoce como Protocolo de Kioto. Aunque la mayoría de los países cumplieron sus compromisos, las emisiones de gases del planeta siguieron aumentando. Por eso, en 2015, se volvió a adoptar un nuevo compromiso para reducir los gases de efecto invernadero, denominado el Acuerdo de París, firmado por casi todos los países del mundo. Estados Unidos en su momento no firmó, gracias al gran señor Donald Trump, pero ahora han ratificado y sí que han firmado ese Acuerdo de París. Bien, vamos a ver una serie de actividades. Dice, señala las dos afirmaciones correctas. En las últimas décadas ha disminuido la temperatura media de la superficie terrestre. Ha aumentado o no ha disminuido. En los últimos 100 años la temperatura ha aumentado lo mismo que en los 18.000 anteriores. Triste, pero cierto. Los gases nocivos que las actividades humanas liberan a la atmósfera se conocen como gases de efecto cristal. Cristal no. Sería invernadero. La temperatura de la atmósfera ha aumentado como consecuencia del incremento de las emisiones de gases contaminantes. Pues también es cierto. Los gases de efecto invernadero no dejan que los rayos del sol lleguen a la Tierra. Pues no es del todo cierto. Seguimos. Una serie de actividades que haremos en clase. El Estado de las empresas y las personas. Para lograr un desarrollo sostenible es imprescindible la colaboración del Estado, es decir, del país, de los gobernantes de ese país, sus instituciones, de las empresas y de todos los habitantes del planeta. ¿Qué puede hacer el Estado? Entre otras cosas, fomentar el uso del transporte público, ¿vale? El autobús, el metro, el tranvía, frente al coche particular. Favorecer el uso de energías renovables, ¿vale? Energía eólica o energía
energía solar. Bueno, transporte público pueden ser también la propia bicicleta, ¿vale? Hay grandes ciudades como París, que está el Belib. Entonces tú la bicicleta la alquilas en una parada de metro, por ejemplo, y la puedes devolver en otra. Lo mismo está con el Autolib, que es el coche eléctrico. También lo mismo, coges un coche eléctrico en una parada de metro y lo devuelves en otra. Penalizar a las empresas contaminantes, por supuesto. Gestionar adecuadamente el reciclaje de los residuos urbanos, ¿vale? No meterlo ahí. Se descubrió algún ayuntamiento que la separación de azul, lo de siempre, ¿no? Azul, papel y cartón, amarillo, envases plástico y verde, cristal, vidrio, mejor dicho, y marrón, todo lo que es orgánico, luego lo mezclaba todo, ¿vale? Así no hacemos nada. Aumentar los espacios verdes en las ciudades, por supuesto, los parques, incluso bosques de las grandes ciudades son los verdaderos pulmones, ya sea el Bois de Boulogne en París o Central Park en Nueva York, ¿vale? Ya sea Hyde Park en Londres. Hacen falta esos pulmones para respirar las ciudades. Proteger los espacios naturales, por supuesto, los parques naturales protegidos. Cumplir los acuerdos internacionales y regionales sobre el medio ambiente, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pueden hacer las empresas? Por ejemplo, minimizar el gasto energético y de agua en los procesos de producción, la llamada famosa y archimencionada huella de carbono, huella ecológica. Utilizar preferiblemente energías renovables, ya lo hemos comentado, común al Estado también. No malgastar los recursos, sobre todo los no renovables. Utilizar materiales biodegradables para los envases, ¿vale? Que puedan volver a utilizarse, que sean reciclables, incluso que se puedan... Hacía gracia una empresa que hizo unas tarjetas, ¿vale? Esas tarjetas estaban hechas de un material y tenían disueltas unas semillas. Entonces tú la tarjeta de esa empresa, cuando ya la habías visto, te habías apuntado los datos que interesaban, la plantabas en un tiesto y crecía una plantita. Gestionar bien el tratamiento de los residuos, en particular de los contaminantes, y reciclar, por supuesto, y cumplir la normativa medioambiental. Claro, fundamental. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos y ciudadanos, todos nosotros y nosotras? Por ejemplo, consumir de forma responsable, no hacer un consumismo desenfrenado y descontrolado. Reutilizar, si es posible, los objetos y reciclar los residuos. Hay que reutilizar, dar una segunda vida a todo, ¿vale? Y reciclar lo máximo posible. Usar preferiblemente el transporte público, dejamos el coche en casa, ¿vale? Hay un cartel muy chulo en la autovía que pone en bicicleta ya hubieras llegado, ¿vale? Y todas las hileras de coche llegando a la gran ciudad. No malgastar agua y luz, por supuestísimo. Hay países, incluso ya no países, sino regiones dentro de nuestro propio país que no tienen luz y agua. Reducir el uso de bolsas, menos mal que ya las bolsas de plástico o se pagan o no se consiguen, deberíamos ir un poco más lejos y que no existieran. Y otros objetos de plástico, que sabéis que prácticamente es el petróleo solidificado. Consumir productos fabricados de manera más sostenible, ¿vale? Si tenemos un producto de proximidad que está fabricado en Crevillente, Elda, Elche, pues mejor consumir uno de la otra punta de España o de la otra punta del mundo. El otro día me hizo gracia, tenía yo unos frutos secos en mi mano y eran nueces de California, las pasas de Turquía y las avellanas la avellana sí que no lo recuerdo literalmente, pero de otro país, ¿no? Entonces digo, 3 países distintos, otro que hace el envasado, que fabrica la bolsa, en fin. Bueno, vamos a ver una actividad aquí. Dice, relaciona con 2 columnas, evitar un aumento importante de la temperatura del planeta. Vamos a ver, y aquí tenemos una serie, programa de las Naciones Unidas con el medio ambiente, protocolo de Montreal, cumbre para la Tierra, protocolo de Kioto, objetivo de desarrollo del milenio y acuerdo de París. Evitar un número importante de la temperatura del planeta, evitar el aumento. Uy, ya nos pasa como la otra vez, que no nos deja. A ver si nos deja menos. Vamos allá. Empezamos por aquí. Vale, esta, la primera y la última, vale, no están marcadas, muy mal. Bueno, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos. Se ve bastante mal, la verdad es que bastante mal. Bueno, vamos a dejar este ejercicio que se ve fatal. Y en clase nos centraremos sobre todo en el protocolo de Kioto y el acuerdo de París, ¿de acuerdo? Que son los más relevantes. No nos va a ayudar mucho este ejercicio. Bien, vamos allá. Disculpa un segundito. Vale, perdona porque aquí he cometido yo un error, volvemos un poquito atrás. Antes del estado de la empresa y las personas tenemos aquí, nos implicamos en el desarrollo sostenible
¿vale? Dice las cumbres internacionales. Una cumbre, por eso el ejercicio tampoco lo entendíamos mucho, disculpad. Una cumbre es una reunión en la que participan los máximos responsables de los países para tratar un tema de especial importancia. En el 72 se celebró en Estocolmo, Suecia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Esta reunión sirvió para que los países tomaran conciencia del deterioro ambiental causado por las actividades humanas, de que los problemas del medio ambiente nos afectan a todas las personas y de la necesidad de aunar, es decir, de sumar esfuerzos para hacer frente a ello de manera efectiva. La Conferencia de Estocolmo, por su parte, fue la primera gran cumbre internacional para tratar los problemas medioambientales. A ella le han seguido otras muchas. Aquí tenemos la conmemoración del Protocolo de Kioto en el 2005, ¿vale? Aquí vamos a ver esas cumbres del medio ambiente, aunque vuelvo a intensificar en el hecho de que la de Kioto y la de París son las más importantes, por lo menos para nosotros. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente del 72. Surge el PNUMA, ¿vale? Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Medio Ambiente, surge para coordinar los esfuerzos de los países a favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El Protocolo de Montreal del 87 prohíbe las emisiones de ciertos gases que destruyen las capas de ozono, como por ejemplo los aerosoles, ¿vale? Ya se reconfigura todo lo que son en este modelo de emisión de gas. Cumbre para la Tierra del 92, se acuerda en la Agenda 21 un plan de acción mundial para proteger el desarrollo sostenible. Protocolo de Kioto del 97, en este protocolo 37 países industrializados y la Unión Europea se comprometen a reducir sus emisiones de los 6 gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Bueno, 6, en principio son 10. Objetivo de desarrollo del milenio en el año 2000 son 8 propósitos para garantizar, entre otros aspectos, la sostenibilidad del medio ambiente. El más reciente, el Acuerdo de París del 2015, cuenta con 3 objetivos principales: evitar un aumento importante de la temperatura del planeta, limitar los gases de efecto invernadero y crear un fondo de ayuda a los países de desarrollo para que puedan mitigar los efectos del cambio climático. Bien, aquí tenemos todo esto que hemos visto en las fotos, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí en digamos una especie de cronograma, ¿vale? Donde tenemos unas casillas que son los años y en cada una pues tenemos un icono característico de lo que se decide en esa cumbre, ¿de acuerdo? Y conforme va avanzando la casilla, parecería un poco un juego de la oca. Bueno, creo que es una manera bastante gráfica, bastante visual de poder aprenderse esto. Repito, cronológicamente sería Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el 72, seguimos avanzando, el Protocolo de Montreal en el 87, vamos más para adelante, la Cumbre para la Tierra, la Agenda 21 en el 1992, el Protocolo de Kioto en el 97, el Objetivo de Desarrollo del Milenio en el año 2000 y el Acuerdo de París en el 2015. Ahora sí, podemos avanzar, así y así. Protegemos los paisajes. Vamos a ver este vídeo. ¿Cómo protegemos los paisajes? Las autoridades elaboran leyes que permiten la conservación del medio ambiente. Este tipo de leyes regulan 3 ámbitos de actuación: la protección de los paisajes, la recuperación de los paisajes deteriorados y la prevención de los daños en los paisajes. Con respecto a la protección de los paisajes, se declaran espacios naturales protegidos, que son aquellos que destacan por su singular belleza, por no haber sido apenas modificados por el ser humano, por albergar animales o gran plantas de valor. En cuanto a la recuperación de los paisajes deteriorados, se plantan árboles, se llevan a cabo tareas de limpieza y de depuración de las aguas. Y por último, la prevención de los daños en los paisajes. Antes de aprobar un uso en esos espacios, se realiza un estudio para valorar el impacto que esa actividad tendría en el medio ambiente. Varias organizaciones internacionales han creado figuras de protección de los espacios naturales. Patrimonio Mundial es una figura creada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y Cultura, es decir, la UNESCO. En 2018, cerca de 1.100 sitios del mundo fueron considerados por su especial riqueza cultural o natural de interés mundial. Patrimonio Mundial de la Humanidad. Reserva de la biosfera. Es la figura creada por la UNESCO. En 2018 había 689 reservas de la biosfera distribuidas en 122 países. La Red Natura 2000
Es una figura creada por la Unión Europea. Se trata de una red europea para la conservación de la biodiversidad. Constituye el principal instrumento de protección de la naturaleza de la Unión Europea. La figura de protección de los paisajes españoles, tenemos el Parque Nacional. Es la figura de mayor protección. En 2018 había declarados 15 parques nacionales en España que representan la gran variedad de los paisajes. Parque regional. Protege áreas importantes para esa comunidad autónoma. En 2018 existían 12 parques regionales. Y por último, el parque natural, aunque es posible encontrar poblaciones, estos paisajes están poco alterados. En 1918 había 128 parques naturales. Bien, una infografía muy chula. Las leyes, una herramienta esencial de protección. Las autoridades elaboran leyes que permiten la conservación del medio ambiente. Regulan 3 ámbitos de actuación: para proteger los paisajes, para recuperar los paisajes deteriorados y para prevenir los daños en los paisajes. Bien, esto ya, digamos, lo hemos reflejado anteriormente, no lo vamos a repetir. Las figuras de protección, tenemos la Patrimonio Mundial, tenemos la Reserva de la Biosfera, tenemos la Red Natura 2000. Bien, en la infografía lo hemos visto, sí que destacaremos que Patrimonio Mundial sería, por ejemplo, dice en 2018 cerca de 1.100 sitios, de ellos 47 están en España. Por ejemplo, el Camino de Santiago. Reserva de la Biosfera. España cuenta de esos 689 reservas de la biosfera, contamos con un 49, por ejemplo, las Bárdenas Reales, ¿vale? Ahí las tenemos, está en León, una de ellas, de esas 49. Red Natura 2000. En España el 30% del territorio está incluido en la Red Natura 2000. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a seguir hacia adelante. Aquí tenemos un mapa. En este mapa tenemos aquí un poquito, si vemos bien, tenemos aquí espacios naturales protegidos, tenemos, ¿vale? Tenemos los espacios naturales protegidos, Patrimonio Mundial, dentro del Patrimonio Mundial, lo que es en España, Reserva de la Biosfera y la Red Natura. Fijaros que aquí sí que los colorcitos Patrimonio Mundial los tenemos de rosa, ¿vale? Ordesa del Monte Perdido, Archipiélago de Cabrera, ¿de acuerdo? Por otra parte, de lila, digamos, Reserva de la Biosfera, ¿vale? Aquí tenemos Cabañeros, tenemos, un momentito, perdón, si es que los colores son muy parecidos, Cabañeros en este sentido, ¿vale? Y Red Natura 2000, aquí en verde tenemos la Sierra de Guadarrama, tenemos los Picos de Europa, ¿de acuerdo? Le falta, son los parques nacionales de España, le falta un poquito de leyenda, ¿vale? A este mapa. Pero bueno, aquí tenemos los parques nacionales, voy a ir de izquierda a derecha, por seguir un orden. Isla Atlántica de Galicia, Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido, Aigüestortes y Estany de San Maurici, la Sierra de Guadarrama, Monfragüe, Cabañeros, Tablero de Miel, Archipiélago de Cabrera, Doñana, Sierra Nevada, Caldera de Taburiente, Garajonay, el Teide y el Timanfaya. Doñana creo que me lo he dejado. ¡Buah! El más importante me lo dejo. La protección de los paisajes españoles. Ahí tenemos el Parque Nacional, la figura de mayor nivel de protección, 15 parques nacionales. El Parque Regional, dentro de la Comunidad Autónoma, como hemos dicho, no me repito, 12. Y el Parque Natural tenemos 128. Bien, completa el texto. Las autoridades elaboran que permite la conservación regulan 3 ámbitos de actuación. Vamos a ver. Tenemos aquí una serie de huecos que tenemos que cumplimentar. Vamos a ver. Las autoridades elaborarán leyes que permiten la conservación del ¿qué será? Medio ambiente. Regulan 3 ámbitos de actuación para los paisajes, para proteger los paisajes. Se declaran espacios naturales protegidos, que son aquellos que destacan por su singular belleza, por no haber sido apenas modificados por el
ser humano, por albergar plantas, animales o plantas de gran valor, o por tener formas de relieves singulares. Para los paisajes deteriorados, para recuperar los paisajes deteriorados, se plantan árboles, se depuran agua y se reciclan las basuras. Y se limpian y reciclar basuras. Para los daños de los paisajes, para prevenir los daños de los paisajes, antes de aprobar el uso de espacios, se realizan estudios para valorar el impacto que eso tendría en el medio ambiente. Vamos. Perfecto, muy bien. Vamos seguidos a la página 52. Tenemos un tiempo para leer la huella ecológica, la leeremos tranquilamente en clase, aunque no entra así directamente de cara al examen. ¿Vale? En el saber hacer una presentación sobre sus ciudades sostenibles, lo comentaremos también, aunque, insisto, directamente dentro para el examen. ¿Vale? Y en compruebo mi progreso tenemos marcar las afirmaciones correctas relacionadas con el cambio climático. Cortos periodos de sequía, fenómenos meteorológicos extremos, vamos a marcar, inundaciones en zonas de costa, la marcaremos, descenso de la temperatura del planeta, principios aumento, bueno, aquí no he dicho cortos periodos de sequía, pues suelen ser largos, aumento de la temperatura del planeta también, y descenso del nivel de agua de los océanos. No. Por lo tanto, esas tres están bien. Tenemos aquí nuestro mapa mental, nuestra tabla, ¿vale? Que lo utilizaremos todo para repasar. Todos esos más. Coloquen cada caso las palabras en su lugar correspondiente. En la actualidad existen varios problemas medioambientales, como la ¿qué puede ser? La deforestación, la pérdida de biodiversidad. Aquí, perdón. Uy, no me deja. O sea, posible. Pues si no me deja, es que descuadra todo ya. Bueno, pues me voy a disculpar que agilice la cosa. En la actualidad existen varios problemas medioambientales como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, que es donde la quería colocar, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación del aire, agua y suelo. En las últimas décadas ha aumentado la temperatura media de la superficie terrestre como consecuencia del incremento de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Los gases de efecto invernadero existen de forma natural en la atmósfera y son necesarios para la vida. Sin embargo, la temperatura en la Tierra es extremadamente fría. Sin embargo, el exceso de estos gases por emisiones humanas está provocando un cambio climático. El desarrollo sostenible define un progreso respetuoso con el medio ambiente y utiliza racionalmente los recursos naturales para que las generaciones futuras puedan disfrutar de ellos. Si da tiempo, que no sé si dará, si no lo veremos a la vuelta del trimestre, veremos un cortometraje que es la obsolescencia programada, comprar, usar y tirar, que es súper interesante, uno de los documentales más chulos que he visto, ¿vale? A ver si los que ven el vídeo se tragan de este vídeo hasta el final, me lo recuerdan. Carlos, pon el vídeo de la obsolescencia programada, que ya es un trabalengua hasta el título del documental. Muy chulo, totalmente recomendable. Bien. Pues con esto vamos a acabar. Dos preguntitas para cerrar, que es la pérdida de la biodiversidad, la sobreexplotación de los recursos naturales, la pérdida de los recursos naturales de un lugar, la pérdida de la variedad de animales y plantas de un lugar. Marcaríamos la C, que es la contaminación, el efecto que se produce en el medio ambiente cuando arrojamos sustancias nocivas, el efecto que produce el medio ambiente debido a la sobreexplotación del suelo, es el aumento de temperatura que se produce en la superficie de la Tierra. Vamos a marcar esta. Y la topia. No me deja seguir bajando, por eso dice O. Porque habrá algunas por debajo, pero esas también. Bueno, pues tenemos aquí un texto sobre el gran Jacques Cousteau, ¿vale? Que si no sabéis quién es Jacques Cousteau, se lo preguntaré a vuestros padres y yo lo demostraré con unos vídeos súper chulos, que aunque no estén en HD, son igualmente chulos. Bien, abriremos un pequeño debate sobre el medio ambiente y... La maqueta, me encantaría hacer la maqueta de la ecocasa, pero ya no va a dar tiempo y con eso ya acabaríamos, que ya está bien.
Bien, vamos a parar aquí esto ahora.